Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día absolutamente maravilloso. Hoy tenemos en la mira un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con una impaciencia digna de un acontecimiento de magnitud, y no me extraña en absoluto. Vamos a adentrarnos en las profundidades de lo que realmente sucedió en una boda que se ha convertido en el epicentro de la atención mediática, específicamente en lo que Kerem Bürsin tuvo a bien decir sobre Hande Erçel. Si han leído correctamente en el titular. Nuestro objetivo hoy es desgranar cada palabra pronunciada, sentir la atmósfera que envolvía el momento y, sobre todo, interpretar el profundo significado que estas declaraciones tienen para los innumerables fans de esta querida pareja que ha logrado conquistar tantos corazones a nivel mundial. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este análisis detallado, quiero hacerles una solicitud que considero fundamental, y que les aseguro, es de suma importancia para nosotros. Si aún no han formado parte de nuestra creciente familia, les invito desde lo más profundo de mi corazón a que le den al botón rojo de asterisco suscribirse. Háganlo ahora mismo y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Créanme, al hacerlo se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos un arsenal de contenido fascinante y verdaderamente exclusivo que estoy convencido, les va a encantar. Especialmente si su pasión reside en el vibrante mundo del entretenimiento y en las historias que nos quitan el aliento y nos transportan a otros universos. Así que no pierdan más tiempo, hagan clic en suscribir y empiecen a formar parte de esta comunidad que crece día a día. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano, a aquello que nos ha congregado aquí en este momento. La boda a la que nos referimos no es un evento cualquiera. Es una celebración que ha estado resonando en cada rincón de la esfera pública, un lugar de encuentro para las más altas esferas de la celebridad y, como suele suceder en estos escenarios, un semillero de momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. En esta ocasión particular, todos los focos, todas las cámaras, todos los micrófonos apuntaban directamente hacia Kerem Bürsin, y debo decirles, sus declaraciones sobre Hande Erçel superaron con creces las expectativas más optimistas. Para aquellos que quizás aún no estén completamente inmersos en la órbita de su historia, es crucial recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los nombres más emblemáticos y reverenciados en el panorama del entretenimiento turco. Su estrellato se disparó a nivel internacional gracias a la química innegable que desbordaron en la aclamada serie Sen Kalkam. Desde que esa magia se desplegó en la pantalla, su relación fuera de los sets de filmación se convirtió en el epicentro de intensas especulaciones, las cuales, para el inmenso deleite de su legión de seguidores, terminaron por confirmarse y posteriormente, celebrarse con júbilo. En el contexto de esta boda, a la que asistieron un selecto grupo de amigos íntimos y colegas de la industria, Kerem se encontró inevitablemente asediado por la prensa. La pregunta, como era de esperar y de forma casi predecible, giró en torno a su vida personal y, por supuesto, a la figura de Hande. Y es aquí, justo en este punto, donde la narrativa se vuelve verdaderamente cautivadora. Lejos de ofrecer respuestas evasivas, genéricas o políticamente correctas, Kerem se presentó ante las cámaras con una apertura, una sinceridad y, sobre todo, un afecto desbordante al hablar de Hande. Lo que articuló en ese momento no fue meramente una simple declaración de amor, sino más bien una ventana privilegiada hacia la profunda admiración y el respeto incondicional que profesa por ella, tanto en su faceta de artista como en su esencia como ser humano. Describió a Hande no solo como una compañera de vida y la mujer a la que ama profundamente, sino también como una verdadera fuerza inspiradora, una fuente constante de motivación que lo impulsa a superarse y que, en sus propias palabras, ilumina cada rincón de su existencia. Detalló aspectos de su personalidad que, según su sentir, la hacen una persona única e irrepetible, haciendo especial hincapié en su inteligencia brillante, su bondad genuina y su talento que parece no tener límites. Pero si hubo algo que realmente tocó las fibras sensibles, fue la manera en que Kerem se refirió a la naturaleza de su relación. No la presentó como algo efímero, superficial o pasajero, sino como una conexión profunda, resonante y de un significado trascendental. Empleó términos tan poderosos como mi alma gemela, asterisco mi apoyo incondicional y asterisco la luz de mi vida. Es importante recalcar que estas no son frases que se utilicen a la ligera o sin una reflexión profunda. El hecho de que las pronunciara públicamente frente a un mar de cámaras y micrófonos habla volumen. Es sobre la solidez, la autenticidad y la pureza de sus sentimientos. Era palpable que cada palabra que emergía de sus labios emanaba directamente del corazón, y su lenguaje corporal no hizo más que reforzar ese mensaje.
Sus miradas eran tiernas, sus sonrisas genuinas y su postura, aunque relajada, denotaba una atención plena, reflejando la absoluta comodidad y la confianza que proyecta al hablar de ella. Profundizando un poco más en el análisis de sus declaraciones, Kerem puso un énfasis particular en la admiración que siente por la trayectoria profesional de Hande. Subrayó con convicción su inquebrantable dedicación, su impecable profesionalismo y el extraordinario talento que la caracteriza. Mencionó explícitamente cómo ella se convierte en una fuente de inspiración para él mismo, animándolo a esforzarse aún más y a buscar la excelencia en cada uno de sus proyectos laborales. Este tipo de apoyo mutuo y admiración recíproca es precisamente lo que innumerables parejas anhelan en una relación, y presenciar que ellos disfrutan de ello en abundancia es verdaderamente inspirador para todos sus seguidores. Kerem no la concibe únicamente como su pareja sentimental, sino también como una colega a la que respeta profundamente y de cuyo éxito se siente inmensamente orgulloso. Más allá de las declaraciones sobre su relación amorosa y su admiración profesional mutua, Kerem también se permitió compartir anécdotas cortas pero increíblemente conmovedoras que en conjunto pintaron un cuadro vívido y entrañable de su vida compartida. Relató, por ejemplo, la excepcional forma en que logran comunicarse y entenderse en los momentos más desafiantes, cómo se brindan apoyo incondicional en los altibajos inevitables de sus respectivas carreras y, por extensión, de la vida misma. Enfatizó de manera enfática la crucial importancia de la comunicación fluida, la honestidad radical y el amor inquebrantable en su relación, describiendo a Hande como una persona que le infunde una profunda sensación de seguridad, lo hace sentir plenamente comprendido y por encima de todo, amado. Estas pequeñas pinceladas de su cotidianidad, narradas con tanto cariño y devoción, permitieron a los espectadores tener una visión más íntima y personal de aquello que hace que su relación sea tan extraordinariamente especial. La respuesta de los fans a estas revelaciones ha sido, sin lugar a dudas, abrumadoramente positiva. Las redes sociales se convirtieron en un torrente de comentarios cargados de apoyo, felicitaciones efusivas y expresiones de pura alegría al verlos tan genuinamente felices. Muchos seguidores han alabado la autenticidad palpable de Kerem y la forma tan elocuente y emotiva en la que se expresa sobre Hande, considerándolo un modelo a seguir de lo que debería ser una relación amorosa y fundamentalmente saludable. Resulta tremendamente reconfortante y alentador observar a dos figuras tan exitosas y queridas por el público manifestarse con tanta genuinidad y tan profundamente enamoradas. Es también de vital importancia considerar el contexto en el que se produjeron estas declaraciones, la boda. Estos eventos, por su propia naturaleza, suelen servir como un telón de fondo perfecto para que las parejas celebren su amor y su unión. En este caso particular, las palabras de Kerem actuaron como una reafirmación pública, apasionada y contundente de su compromiso y afecto hacia Hande. Verlos juntos en un ambiente de celebración, rodeados de amigos y seres queridos, y escuchar a Kerem articular sus sentimientos de esta manera tan personal y sincera, sin duda añadió una capa adicional de magia y romance a la ocasión. No debemos olvidar que la industria del entretenimiento, por su propia dinámica, puede ser un torbellino de actividades, a menudo plagado de desafíos constantes y presiones significativas. En este escenario tan exigente, la solidez de una relación como la que comparten Kerem y Hande se erige como un faro de esperanza y de inspiración. Sus palabras en la boda no solo deleitaron a sus seguidores, sino que también demostraron de manera fehaciente que el amor verdadero, cuando se nutre de respeto mutuo y admiración sincera, puede florecer y prosperar incluso bajo el escrutinio constante del ojo público. La forma en que Kerem describió a Hande como una persona asterisco, que me hace querer ser mejor, es particularmente reveladora y significativa. Esta frase sugiere una relación que trasciende la mera atracción física o el afecto romántico, se trata de una dinámica que se fundamenta en el crecimiento personal mutuo, donde ambos individuos se impulsan constantemente el uno al otro para alcanzar sus mejores versiones. Los detalles que Kerem compartió sobre cómo Hande lo inspira en el ámbito profesional son también de gran relevancia. En un mundo donde con demasiada frecuencia, las parejas de celebridades son retratadas como rivales acérrimos o como individuos en constante competencia por la atención, el hecho de que él la vea como una fuente PRI. María de inspiración y un motivo de orgullo habla de una dinámica de relación increíblemente saludable, de apoyo mutuo y de camaradería. Lo que brilla no es solo su amor romántico, sino también su profunda amistad y su compañerismo en el terreno profesional, elementos que fortalecen su vínculo de manera inimaginable. Y para aquellos que se preguntan sobre las reacciones de Hande a estas hermosas palabras, aunque no se detalló explícitamente en el titular,
Las imágenes y los gestos de Ande durante el discurso de Kerem seguramente reflejaron su profunda felicidad y la reciprocidad de esos sentimientos. La complicidad y la conexión que siempre han proyectado en público sugieren fuertemente que estos gestos de amor y admiración son un intercambio constante y mutuo entre ellos. En conclusión, lo que Kerem Bürsin expresó sobre Hande Erçel en esa memorable boda no fue simplemente una declaración de amor superficial, sino una manifestación profunda y sincera de admiración, respeto incondicional y un agradecimiento genuino. Nos brindó una visión clara de la fuerza, la resiliencia y la belleza de una relación que se ha construido sobre cimientos sólidos de cariño mutuo, apoyo inquebrantable y un compromiso compartido hacia el crecimiento personal. Sus palabras resonaron con una fuerza inusitada en sus seguidores, quienes ven en esta pareja un ejemplo inspirador de amor auténtico, duradero y profundamente significativo. Ha sido un verdadero placer poder desglosar todos estos detalles y matices con ustedes hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por las emotivas y conmovedoras palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Como siempre, su opinión es de vital importancia para nosotros, y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Les parecieron sinceras sus declaraciones? ¿Qué es lo que más admiran de esta carismática pareja? Por favor, no duden en dejar sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con cada uno de ustedes. Su feedback es invaluable para nosotros y nos ayuda enormemente a crear contenido que realmente les interese y les aporte valor. Y antes de que se marchen, si han disfrutado de este vídeo, les ruego encarecidamente que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes seguidores de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos constantemente trabajando para traerles contenido fresco, emocionante y exclusivo. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego.